Buenos días, jóvenes. Hasta que se conecten sus compañeros, pongan sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Y hasta que se conecten sus compañeros, pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y déjenme organizarme que estoy desorganizado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Hoy estamos 1 de septiembre. Objetivo 121. Ya estoy encendiendo el aula virtual. Ya hasta que se conecten sus compañeros, revisemos un poquito la semana pasada, que era la semana 10, si no me estoy equivocando. Les puse la práctica de procesos. Esto aquí creo que ya está definido. Ayer lo pasé así súper rápido, pero la semana pasada sí lo revisamos al detalle. Y aquí estamos en la semana 11. En la semana 11 hay otra tarea que es de prácticas de sistemas y sistemas de archivos. Aquí hay que trabajar con lo que estamos viendo ahorita. Probablemente, como todavía no terminamos el capítulo, no todo esto de aquí esté claro, pero cuando terminemos el capítulo ya debería estar claro, ¿no? Entonces, aquí está esta nueva tarea. Ya, aquí estamos en el aula virtual. Creo que ayer estábamos en el tema de particionar formatear una partición. Entonces, vamos a entrar a nuestra máquina virtual. Ahí estamos en nuestra máquina virtual. Yo siempre me gusta salir al raíz. Y creo que ayer estábamos en el FDIS, ¿verdad? Para ver qué nomás había aquí. Y tenemos que poner el FDIS -L para ver lo que tenemos aquí, ¿no? Y aquí, el día de ayer, nosotros agregamos un segundo disco duro que, si ustedes recuerdan, déjenme ver. Ya,
Si ustedes recuerdan, antes de ingresar a Linux, nosotros nos fuimos a la configuración y en almacenamiento, nosotros aquí en el controlador SATA agregamos el iconito de acá, un nuevo disco duro, donde creamos este nuevo disco duro de 8 GB, ¿no? Entonces, ahí creamos este disco duro, y este sería nuestro segundo disco duro. Entonces, eso lo hicimos el día de ayer. Ya. Entonces, aquí nuestro primer disco duro sería el SDA, ¿verdad? Este disco duro tiene dos particiones, ¿verdad? Y tenemos por acá el SDB, que es nuestro segundo disco duro, que no tiene ninguna partición. Entonces, para trabajar con ese disco duro, nosotros hacíamos el FDIS y poníamos el disco duro. Como ustedes saben, todos los dispositivos se van a la carpeta DEC, ¿verdad? Y en este caso el disco duro sería el SD de SCSI Disk y sería el B porque es el segundo disco duro. Entonces, allí trabajamos con ese disco duro. Ahí entramos, ¿verdad? Al menú interactivo del FDIS. Para ver las opciones ponemos M, ¿verdad? Y ayer vimos que con la opción N podíamos crear una nueva partición, ¿no? Entonces, cuando creamos una nueva partición, nos pedía si la partición es primaria o extendida. Nosotros íbamos a escoger primaria para crear nuestra primera partición. Y nos dice, bueno, esa partición puedes escoger de 1 a 4. Entonces, nosotros escogimos la partición número 1, ¿verdad? Y nos dice cuál va a ser el primer sector. Nosotros ahí le damos un Enter, o pueden escribir allí el 2048, que sería el sector de inicio de esa primera partición. Y allí nos dice que pongamos el sector final. En el sector final, si nosotros ponemos allí ese número que está allí, o si le damos Enter, va a coger todo el espacio disponible del disco duro para crear esta partición. Pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es crear una partición, se me ocurre a mí, de 1 giga, ¿verdad? Voy a crear una partición de 1 giga, pero para poder crear esta partición de 1 giga, eh, para poder crear esta partición de 1 giga, yo tengo que poner el sector final. Pero como ustedes ven, los números no son amigables, entonces yo puedo utilizar una nomenclatura que es que yo digo que al sector inicial le voy a sumar, ¿verdad? ¿Qué le voy a sumar? Le puedo sumar el número de bloques, le puedo sumar en kbytes, en megabytes o en gigabytes. Entonces yo voy a poner, ¿verdad? Voy a poner 1000 M, 1000 M sería 1000 megabytes, que más o menos es equivalente a 1 giga, ¿no? Entonces le voy a poner más 1000 M, ¿verdad? O sea, 1000 megabytes. Entonces allí le doy un intro y entonces se va a crear la partición. Si yo quiero ver las particiones, pongo la letra P dentro del menú para ver las particiones. Entonces ahí veo que tengo una partición y el número de bloques de la partición es de 1024, ¿verdad? Bloques, ¿sí? Y se me ha creado la partición SDB, que es del disco duro número 2, ¿verdad? Se me ha creado la partición SDB1, que es la primera partición. Entonces, ahora voy a crear una segunda partición, ¿verdad? Asimismo, voy a crear una partición primaria, pongo la P de primaria, ¿verdad? Y me dice que puedo crear la partición de 2 a 4, ¿no? Entonces yo le voy a decir que voy a crear la partición número 2. ¿Verdad? Me dice que el sector determinado es el que está allí, que es el sector final. No sé si ustedes se dan cuenta que aquí el bloque con el que termina es el 47 y aquí el bloque con el que comienza es el 48. O sea, la está poniendo a continuación de la partición anterior. Estoy separando, ¿verdad?, el disco en espacios para poder ser utilizado, ¿no? Entonces aquí, como es el primer sector, le voy a dar el intro para que coja por defecto este sector y el valor predeterminado, si le doy Enter, me va a coger todo lo que queda del disco duro, pero como no quiero eso, le voy a poner en este formato un más, es decir, no le voy a especificar el bloque final, sino que le voy a decir el número de bloques que debe tomar. Entonces le voy a decir que sume 1 giga, ¿verdad?, de bloques, ¿sí? Entonces ahí le voy a poner 1 giga de bloques, le doy intro y ahora pongo P para ver el tamaño de las particiones. Y aquí veo que el número de bloques que tomó es el de 1.048.576 bloques, ¿no? Un tamaño similar al primero. Entonces,
Les decía yo que la diferencia es porque entre los gigas y los megas hay una diferencia porque no se miden de 1000 en 1000, sino que son realmente de 1024. Entonces, como yo no le puse los 24, sino que redondeé, hay esa diferencia de bloques, ¿no? Pero más o menos los espacios son similares, ¿verdad? Entonces ya tengo dos particiones. Luego voy a poner la N para crear una nueva partición. En este caso voy a escoger la E. Voy a crear una partición extendida, ¿no? Entonces en esta partición extendida, lo que me va a permitir es crear particiones lógicas y me dice, bueno, ¿cuál es el número de tu partición? Entonces yo le voy a poner la número 3. Entonces esta va a ser la tercera partición extendida. El número de comienzo va a ser el que está allí, que si ustedes se dan cuenta, el número final de aquí termina en 199 y acá comienza en 200. Entonces está a continuación de la partición anterior, ¿no? Este fue el último bloque utilizado y el que le sigue es el nuevo bloque utilizado, ¿no? Entonces aquí le doy a intro para que coja por default. Asimismo, si acá en el último bloque, en el último sector, yo le doy un enter, entonces se va a coger todo lo que queda del disco duro, pero no quiero eso de allí. Aquí yo le voy a poner, le voy a poner 3 gigas, ¿sí? Entonces le voy a poner 3 gigas, o pongámoslo, sí, 3 gigas, 3 gigas, ya. Pero me olvidé de ponerle, me olvidé de ponerle el más. A ver, déjenme poner más 3 gigas. Vamos a ver si lo coge. Ya, entonces voy a poner P para ver las particiones y veo que efectivamente el número de bloques corresponde a 3.145.728, entonces 3 millones de bloques más o menos es equivalente a 3 gigas, es decir que sí lo cogió bien. En el caso de que yo me haya equivocado, yo puedo presionar la tecla D para borrar una partición, entonces ahí me va a preguntar cuál partición quieres borrar. Como no estoy muy seguro, voy a borrar la tercera. Entonces ahí borro la tercera, pongo la P y veo que ya solamente tengo la partición 1 y 2, ¿no? La SDB1 y la SDB2 correspondiente a la partición número 1 y a la partición número 2 del disco número 2. Bien, ahora voy a crear una nueva partición. Voy a repetir la extendida porque pensé que me salió mal. Entonces aquí le voy a poner que sea la partición número 3 del bloque inicio. Le damos un enter, el bloque final. Le vamos a poner más 3 gigas. Si le ponemos más 3 gigas, ponemos la P y vemos que efectivamente se ha creado una partición de aproximadamente 3 gigas de bloques. Bien, ahora que tengo la partición extendida, cuando yo voy a poner un N para crear una nueva partición, aquí ya tengo las particiones lógicas, ¿no? Las particiones lógicas se van a guardar dentro de la partición extendida, ¿no? Entonces, y el número de particiones lógicas va a depender de lo que yo quiera hacer, ¿no? En este caso, voy a poner una L para una partición lógica. Entonces, allí creo la partición lógica. El tamaño de inicio de la partición lógica es el de por defecto. Y si se dan cuenta, ¿verdad? Si se dan cuenta, coincide más o menos con el comienzo, ¿sí? Coincide más o menos, un poquito desfasado, o sea, un poquito más adelante del comienzo de la partición extendida, ¿sí? Entonces, allí le doy un enter para que coja por defecto el tamaño por default. Y aquí le voy a poner el tamaño, le voy a poner, esta partición va a ser igual a, le vamos a poner un tamaño de más 1024 megabytes, ¿no? Entonces, ahí le vamos a poner 1024 megabytes, ¿verdad? Voy a poner ahora la P para ver las particiones creadas y ahí yo tengo la SDB5, que es mi primera partición lógica, ¿verdad? Y que tiene un tamaño de 1.048.576, ¿verdad? Bloques, ¿sí? Que es lo correspondiente a un, a un giga, ¿verdad? Solamente que yo lo expresé en 1024 megabytes, ¿no? Ahora voy a poner una nueva partición, así mismo le voy a poner la L para que sea partición lógica, le voy a dar el intro allí. Noten ustedes que
partición, comienza un poquito más adelante de la que termina. Creo que deja como dos megas de distancia, me imagino que para guardar información. Y ese es el sector que comienza, ¿no? El último sector, así mismo le vamos a poner con esta anotación, vamos a decirle que sume, ¿verdad? 1024 megabytes. Entonces ahí ponemos las particiones y ahí vemos que se ha creado la SDB6, partición lógica, SDB5, SDB6 son particiones lógicas y finalmente vamos a poner una nueva, ¿verdad? Y esta va a ser asimismo una partición lógica, el inicio le vamos a poner y el valor final le vamos a poner más 2 gigas, ¿sí? Vamos a ponerle 2 gigas a la tercera partición lógica. Le damos intro y dice que está fuera de rango. ¿Por qué está fuera de rango? Porque la partición extendida, ¿verdad? Tiene un tamaño de 3 gigas, de las cuales ya tenemos 1 y 2 utilizados, o sea que le queda 1 giga disponible. Y al yo querer crear una partición de 2 gigas, me estoy excediendo con 1 giga al tamaño de la partición extendida, ¿sí? Por lo tanto, no ingresa la partición allí. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora es crear, ¿verdad? Crear una partición que entre para aquí, ¿no? Entonces, le voy a poner más 1024, 1024 megabytes. Entonces, vamos a ver si lo crea, ¿verdad? Y me dice que está fuera de rango. ¿Por qué está fuera de rango? ¿Verdad? Porque, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a pesar que la primera partición es de 1 giga, la segunda es de 1 giga, ¿verdad? Aquí se utilizan algunos megas, ¿verdad? Para cada partición. Por lo tanto, yo no puedo utilizarlo, ¿no? Entonces, si yo quiero crear la partición con su máximo tamaño, simplemente le doy un intro para que marque el último bloque y allí se creó la última partición. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño de la última partición dice que es de 1021 megabits, ¿verdad? Entonces, tiene como 3 megas menos, ¿sí? Ahí veo las particiones y veo que efectivamente la última tiene unos números de bloques menos que las anteriores y esto es porque los tamaños no suelen ser exactos, se utilizan un par de megas, ¿verdad? Para definir características de cada partición. Bien, y así he creado todas las particiones. Esto de aquí lo realizamos también el día de ayer. Al día de ayer hicimos todo esto de aquí, pero el día de ayer no se grabó, ¿verdad? ¿Por qué no se grabó? Porque no pusimos el comando W. Entonces tenemos que poner el comando W para grabar, ¿no? Antes de salir voy a poner M y aquí ustedes pueden dar cuenta que el W graba en la tabla del disco duro. Entonces pongo W para grabar y salir, ¿verdad? Y ahí se crearon las particiones. Si yo pongo F10 menos L, aquí yo ya estoy viendo la información del disco. Aquí tengo mis 2 particiones del disco A y aquí tengo mis 7 particiones del disco B. Ahora sí me aparecen. Si yo quiero ver solamente las particiones del disco B, entonces yo pongo, ¿verdad? El disco B, ¿no? Entonces el disco B es el SDB, ¿verdad? Y ahí veo las particiones del disco B, ¿sí? Entonces ahí están las 7 particiones que yo he creado. Entonces, creo que básicamente esto está ahí en las tareas donde les digo que creen las particiones. Allí les puse una trampita donde les mandé a crear una partición que no va a entrar. Entonces ustedes tienen que poner la documentación que esa partición no se puede crear porque no hay espacio de disco duro. Bueno,
Entonces, ahora sí, pasamos del tema de crear particiones al tema de formatear. Crear la partición es separar un espacio del disco duro porque en ese espacio voy a guardar información. Pero ¿cómo voy a guardar la información? ¿Bajo qué formato voy a guardar la información? Para eso yo necesito un sistema de archivos. Entonces, cuando yo formateo una partición, yo voy a crear allí, voy a definir cómo voy a guardar la información. ¿Sí? Y por eso necesito tener un estándar de sistema de archivos. En este caso nosotros tenemos el mkfs, es un comando que dice make file system, o sea, mkfs make file system, ¿verdad? Y en este caso tenemos el punto ext4, es decir, que ah, crea una organización, ¿verdad? Un sistema de archivo ext4, ¿no? Y tengo que indicar cuál es la partición, tengo que mandar como parámetro cuál es la partición que quiero formatear. Entonces, estoy aquí, ¿verdad? Y voy a hacer un make, no sé por qué la M a veces no me sale, un make file system, ¿sí? Déjeme hacer un clear para que sea más claro. Ya aquí de todas maneras voy a listar todas las particiones, entonces voy a hacer un make file system, ¿verdad? Y aquí voy a poner punto ext4 para indicar que ese va a ser el sistema de archivo. Y ahora tengo que indicar cuál es la partición que quiero formatear, ¿no? Las particiones están creadas, pero allí no se ha guardado nada. Entonces, tengo que ver cuál es la que voy a formatear. Y en este caso, las particiones y los discos duros están aquí en los dispositivos, ¿verdad? Y eh, voy a formatear la SDB2. Entonces, la partición número 2 es la que voy a formatear con el formato ext4, ¿no? Entonces, allí lo marco, ¿verdad? Le doy un intro y aparentemente allí ya está formateada, ¿no? Entonces, vámonos por acá. A ver, déjenme. Esto es de la clase anterior. Ahora sí, vámonos por acá. Entonces, yo ya he formateado con esta extensión. Ya he formateado esa partición. Ya, no sé si logran ver aquí que aquí tengo déjenme trabajar solamente con voy a trabajar con el disco A. Déjenme hacer un clear para no confundirnos. Ya, ahí estoy trabajando con el disco A. El disco A tiene aquí dos particiones donde tiene montado, en cada partición tiene montado el sistema de archivos, ¿no? Entonces, aquí indica el sistema que tiene montado. Y si ahora voy a ver el B tiene algunas particiones, ¿verdad? El B tiene algunas particiones, pero todavía no está montado, ¿no? ¿Cómo yo acceso al disco B, no? Esto de aquí que yo hago, este list, ¿verdad? Este list que yo hago aquí yo estoy trabajando en una partición del disco A. ¿Cómo yo trabajo en la partición del disco B? ¿Dónde está el disco B? ¿Verdad? Entonces, lo que está en el disco B no está aquí.
¿verdad? Por lo tanto, para yo poder trabajar, con el disco B, yo tengo que utilizar un comando que se llama move. Cuando nosotros en Windows ponemos una memoria USB o utilizamos un CD-ROM, automáticamente nosotros podemos visualizar el contenido del USB y de un CD-ROM porque automáticamente la bandeja se nos carga, ¿verdad? Y el USB se nos crea una nueva carpetita donde se abre. Pero en Linux eso no es automático. En Linux, para poder ver un USB o un CD-ROM o en este caso un nuevo disco duro, nosotros tenemos que montarlo. Montarlo significa que tenemos que enlazar ese dispositivo de almacenamiento con el sistema de archivos, ¿verdad? Entonces para eso utilizamos el comando mon. Ya, y por ejemplo, si nosotros queremos montar un dispositivo USB, ¿verdad? Tenemos que poner mon, tenemos que poner dónde está el dispositivo. Obviamente todos los dispositivos están en la carpeta de dispositivos y ese dispositivo lo tenemos que montar, generalmente se los monta en la carpeta media, ¿verdad? Y ahí tiene que tener un nombre. Entonces nosotros montamos el dispositivo con ese nombre, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos el comando mon y parámetros, ahí podemos ver todos los dispositivos que están montados, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer un clear, aquí voy a poner mon, ¿verdad? Y ahí estoy viendo todos los dispositivos montados, que en este caso son bastantes y por eso se ven así, ¿no? Pero si de repente me fijo, por ejemplo, por aquí, ¿verdad? No sé si se puede apreciar, ¿verdad? Por aquí está el SDA1, o sea, la partición número 1, y este está montado en el BOC, ¿verdad? Entonces aquí vemos que está montado en el BOC. Y por acá tenemos que el dispositivo Mapper CentOS Rock, ¿verdad? Está montado en el RAID, ¿no? Entonces, estos son los sistemas de archivos que nosotros estamos utilizando, ya están montados aquí, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver como. Ahí están los parámetros del mod. Bien, entonces nosotros para cuando queremos desmontar un sistema de archivo tenemos que utilizar el UMON. El UMON es para desmontar algo que hemos montado. O sea, si queremos sacar el CD, si queremos sacar el USB, tenemos que hacer el UMON, ¿verdad? Para desmontar lo que hemos montado y ahí simplemente nos referimos a la carpeta donde está montado el dispositivo. Bien, entonces yo estoy aquí, ¿verdad? En el disco duro. Aquí en el disco duro voy a hacer un mkdir. Voy a crear una carpeta que se llama disco. Y me voy a cambiar a esa carpeta que se llama disco, ¿verdad? Aquí no hay nada y aquí voy a crear un archivo que se llame texto. Y en esta carpeta que se llama texto, voy a hacer un VI a texto. Y en esta carpeta que se llama texto, voy a crear estoy en el directorio disco. ¿Sí? Pongo dos puntos. Es que hay dos puntos. Aquí, ¿dónde están los dos puntos? Parece que tengo el teclado cambiado. Ya. Dos puntos. WQ. Ahí salí. Ahí, listo. Ahí tengo el archivo texto. Si le hago un cat a texto, veo que dice estoy en el directorio texto, ¿no? Entonces, allí está ese archivo que he creado en el directorio disco, ¿no? Bien, voy a salirme de aquí, al raíz, ¿verdad? Voy a hacer un clear para borrar esto. Voy a hacer un list de disco para que vean que ahí está el archivo test.
Bien, ahora voy a hacer un mount, o sea, voy a montar un sistema de archivos. ¿Qué sistema de archivo voy a montar? Voy a montar el sistema de archivos que está aquí en el dev, ¿verdad? Era el SDB2, sí, el SDB2, y lo voy a montar en el directorio disco. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es que estoy montando mi partición SB2 en disco, ¿no? Entonces allí, aparentemente, la monté porque no me sale nada. De repente si pongo mount, veo que aquí está el SB, es el DEC SDB2, está montado en disco, ¿verdad? Entonces, veo que sí se ha montado. Voy a hacer un clear allí para, ya aparentemente está montado. Y me voy a cambiar nuevamente a disco, CD disco. Ahí estoy en disco y si hago un list, veo que tengo el directorio lost and found, pero no tengo mi archivo, ¿no? Entonces, nuevamente voy a hacer un VI de texto, un archivo nuevo, y voy a escribir, estoy en la partición SDB2. Ya, estoy en la partición SDB2, ¿no? Entonces aquí, ¿verdad? Grabo y salgo. Si hago un list, ahí está el directorio texto. Si hago un CAC para ver el contenido de texto, veo que dice estoy en la partición número 1, ¿no? Entonces me voy a salir nuevamente de aquí, ¿verdad? Voy a hacer un clear para limpiar todo, ¿verdad? Si quiero hago un list de disco, ya digo que está el directorio log.font y el archivo texto. Y ahora voy a hacer un mount, o sea, voy a desmontar este directorio y que este directorio realmente era disco, ¿no? Entonces, un mount disco, ¿verdad? Entonces ahora voy a hacer un list, o mejor dicho, me voy a cambiar nuevamente a disco. Hago un list, ahí tengo el directorio texto, le voy a hacer un caca texto, y dice estoy en el directorio disco. Esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es que en el directorio disco primero había un archivo, y luego en ese directorio disco creamos un enlace hacia un dispositivo que es el disco duro SDB2, que es el que formateamos. Si no lo hubiéramos formateado, no hubiéramos podido crear ese archivo texto, y creamos un archivo texto que estaba allí. Entonces, luego lo desmontamos, es decir, rompimos ese enlace entre el directorio y el dispositivo físico, y quedó el contenido del dispositivo físico normal, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a ir al raíz, hacia allá arriba, y vamos a hacer un nuevo directorio que se llame disco 2, ¿verdad? Y ahora vamos a montar el dispositivo, el SDB2, o el dispositivo disco, y vamos a montar el CB2 al dispositivo disco 2, ¿no? Entonces está doblemente montado en disco y en disco 2. Ahora voy a hacer un CAC para ver el contenido que hay en disco y en texto. Entonces voy a ver qué tiene ese archivo, y veo que dice que está en la partición SDB2, ¿verdad? Y ahora voy a hacer un VI, ¿verdad? De disco, pero en este caso disco 2, ¿verdad? Y del archivo texto, ¿no? Entonces, estoy haciendo un VI, pero de lo que está en el disco 2. Entonces, hago el VI y dice, estoy en la partición 2, ¿verdad? Y aquí, en lo que está aquí, estoy ahorita en disco 2, estoy en el archivo texto del disco 2, ¿verdad? Entonces voy a ponerle aquí, agregado desde disco 2, ¿sí? Entonces aquí hago 2 puntos, WQ para escribir y salir, ¿verdad? Y ahora voy a hacer un clear, voy a hacer un CAC de lo que acabo de hacer,
que estaba en disco 2. Entonces le voy a hacer un CAC, ¿verdad?, al disco 2 y dice que está en la partición SB2 y que fue agregado desde disco 2, pero ahora voy a hacer el mismo CAC para ver qué tiene, ¿verdad?, el archivo texto del directorio disco y veo que tiene exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy trabajando en el directorio disco y en el directorio disco 2 es la misma partición y por lo tanto es el mismo archivo. Lo que yo le hago al uno, le estoy haciendo al otro, ¿verdad? Y si yo hago un pulmón, en este caso de disco, ¿verdad? Y ahora hago un CAC de disco, veo que estoy en el directorio de disco, ¿no? Y si le hago el mismo CAC, pero de disco 2, veo que ahí sigo en la partición. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero lo que he hecho es que yo tengo un directorio y ese directorio lo enlazo a un dispositivo que en este caso es la partición número 2 que formateamos, y yo puedo tener varios directorios enlazados a la misma partición, y una vez que desenlazo recupero el contenido del directorio, pero como yo tenía en este caso dos directorios enlazados a la partición número 2, el segundo directorio quedó montado, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho en este momento. No sé por qué no está aquí. No sé si se ha borrado. Um, Ya, aquí está el procedimiento para agregar un nuevo disco duro, ¿no? Entonces vamos a seguir el procedimiento para agregar un disco duro. Aquí creo que es un espacio. Ya, dice, suponiendo que se instaló un disco ID maestro, entonces el disco será el SD, ¿verdad? Un disco en este caso es COSI C, ¿verdad? Y el FDIS-L va a mostrar los dispositivos y desconectados allí. Entonces se procede a particionar la unidad más reciente instalada, ¿verdad? Con FDIS-C podemos trabajar en las particiones del nuevo disco. Allí podemos crear una partición. Aquí enseña el uso del comando M para ver el menú. Aquí nos dice que escojamos la P para crear primera partición primaria y nos va a decir que escojamos de 1 a 4, ¿verdad? Entonces nosotros ahí vamos a escoger la 1. Luego nos indica cuál es el primer cilindro. En este caso vamos a utilizar el valor por default. Entonces allí, bueno, esta creo que es una versión anterior que se escogía el 1. Luego nos dice que pongamos el último cilindro. Entonces aquí tenemos que utilizar el formato donde nosotros sumamos. En este caso este sería un disco de 10 gigas, ¿verdad? Porque 10.000 megabytes más o menos es equivalente a 10 gigas, ¿verdad? Luego dice que seleccionemos la partición, ¿verdad? Entonces escogemos la partición número 1, ¿verdad? Y bueno, este aquí ya no, este de aquí ya no lo hemos utilizado, ¿no? Ya, luego de que hemos creado eso, tenemos que formatear el disco. Aquí tenemos el comando mkfs. Este de aquí es para formatear, pero en otro formato. Entonces, vamos a utilizarlo. Vamos a formatear este de aquí, pero vamos a formatear la partición número 1, ¿no? Entonces, hagamos el fdisk para ver las particiones. Vamos a trabajar con el dep sdb para trabajar con el disco 2. Vamos a ver las particiones. Ahí vemos las particiones.
Vamos a formatear la SDB1, que no la tenemos formateada. Déjenme ver la T. Ahí me decía que podemos poner la T. Ya, este era para cambiar el número de partición. Ya, no me meto allí. Ya, entonces ahí está la partición. Déjenme borrar esto aquí para que no se confundan. Entonces vamos a hacer un MKFS. Vamos a hacer el MKFS, pero vamos a hacerlo directamente sin parámetros. Entonces, para esto de aquí, tenemos que poner el parámetro "-t". Vamos viendo la ayuda para los parámetros. Entonces aquí "-t" es para indicar el tipo de partición, ¿no? Entonces MKFS "-t", ¿verdad? El tipo de partición va a ser EXT3, o sea que esta partición va a ser un poco más antigua que la XT4, ¿verdad? Y vamos a ver a quién formateamos. Entonces vamos a formatear al dispositivo de la partición SDB1. La que tenemos con EXT4 es la 2. Esta aquí le vamos a aplicar el formato de la 1 y aparentemente ya se formateó, ¿no? Entonces, ya hicimos este comando aquí. Este aquí ya lo hemos ensayado. Y también está este otro acá, pero este otro acá no lo vamos a utilizar todavía. Entonces, tenemos 3 métodos para crear sistemas de archivos en este caso, ¿no? Luego, el punto de montaje es un disco. En este caso, nosotros creamos la carpeta disco. Yo acá está el punto de respaldo. Y aquí hay algo que no hemos visto, que es revisar el archivo fstag. El archivo fstag es para ver los sistemas de archivos montados, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un clear aquí, si yo voy a hacer me cambio al directorio etc, ¿verdad? Y aquí hago un listado de todos los file system. Ahí tengo el archivo fstag, o sea, file system, tabla de file system. Y si yo le hago, por ejemplo, un CAC para ver el fstag, ¿verdad? Entonces, aquí yo veo que los sistemas de archivos que están montados está montado este sistema de archivos que es el sistema de archivos principal y está montado aquí en el root, ¿sí? Y acá también tengo otro sistema de archivos que está montado en el box, ¿no? Y también tengo el área del swap que está montado en la swap. Entonces aquí tengo 3 sistemas de archivos que están montados, ¿no? Entonces, cada que se reinicie el equipo va a montar los sistemas de archivos que están en esta tabla de aquí. Cada que se reinicie el equipo, ¿verdad? El sistema operativo va a buscar la tabla fstag y va a montar los sistemas de archivos que aquí le indican, ¿no? Sin embargo, si yo hago el mount, yo veo que uno de los dispositivos que todavía está montado, ¿verdad? Es el SDB2 que está en el disco duro, ¿verdad? Y eso no está montado automáticamente. Sin embargo, si yo hago un CAC, al disco, perdón, es que aquí estoy en el ETC, debo salirme al raíz. Ya, si yo hago un CAC, ¿verdad? Al disco 2, el directorio texto, veo que ahí está en la partición número 2, ¿no? Entonces está montado en el disco 2 y voy a montar el dispositivo, ¿verdad? Voy a montar el SDB, perdón, el SDB, caramba. Ya, voy a montar el SDB 7. Si ustedes recuerdan, el SDB 7 es una partición lógica.
y lo voy a montar en disco 1. O en disco nada más, ¿no? Entonces, voy a montar en el SDB7, ¿verdad? Tenemos 7 particiones, el SDB7 lo voy a montar en disco. ¿Sí? Y allí me dice que no se pudo montar el sistema de archivos porque hay una opción mala o hay un superbloque malo o hay un código de página perdido o es otro error. ¿Por qué me dio eso de allí? Porque la partición número 7 no está formateada. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a montar la partición número 1. La partición número 1 la acabamos de formatear, ¿no? Entonces, si yo me voy, ¿verdad? En este caso me voy al disco. Ahí estoy cambiado en el disco. Y hago un list. Veo que veo que nomás tengo el directorio Lost and Found. Y voy a hacer un CAC. Estoy en la partición SDB1. ¿Sí? Aquí no me acuerdo si era con control C. Déjenme ver si es así. Me estoy olvidando. Ya estoy en la partición SDB1, ¿verdad? Control C, déjenme hacer un list. Ahí está el texto, voy a hacerle un caca texto. Ya, entonces allí logré crear el archivo que dice que estoy en la partición número 1, ¿no? Entonces si me salgo afuera, ¿verdad? Me salgo afuera y hago un CAC a disco y a texto, dice que estoy en la partición número 1, y si hago un CAC a disco 2, dice que estoy en la partición número 2, ¿no? Entonces tengo dos particiones montadas en el sistema de archivos, ¿verdad? Y ahorita voy a hacer un comando que se llama rebook. ¿Sí? El comando rebook lo que hace es que rebootea el archivo, es decir, lo apaga y lo prende, ¿no? Entonces, lo bueno de Linux es que podemos hacer estas cosas así, podemos hacerlo así de manera, por línea de comando, ¿no? Entonces, ahí vamos a esperar a que eso se reinicie. No sé si tengan alguna pregunta mientras eso está reiniciando. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No. Entonces, esperemos a que eso se reinicie. Es un GIF esto que me han mandado. Y trate de marcar la asistencia en el aula virtual para que no vaya a tener falta. Si no, de todas maneras, documente todo esto de aquí en el caso de que tenga que justificar su falta. Ya, ahí rebooteó el equipo, entonces le ponemos nuestro superusuario, que es el root, ¿verdad? Le ponemos la clave. Ahí estamos ingresando. Nos cambiamos al raíz. Hacemos el list. Ya, ahí tenemos disco y disco 2, entonces vamos a hacer un CAC, o vamos a hacer primero un list de disco, y vemos que ahí tenemos un texto, y vamos a hacer un list de disco 2, y vemos que ahí no tenemos nada, ¿no? Entonces, vamos a hacer un CAC para ver el contenido que hay en disco, y en texto.
Entonces dice, estoy en el directorio disco. ¿Sí? Pero ese no era el mensaje que teníamos. El mensaje que teníamos es que estábamos en el file system. Y ahora vamos a ver en disco 2. Y en disco 2 ni siquiera está el archivo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que lo que nosotros montamos se monta de manera temporal, no se queda permanente. ¿Sí? Cuando nosotros montamos un disco o un sistema de archivos, eso se queda de manera temporal. Para que se quede permanente, nosotros tenemos que irnos a la carpeta XT, ¿verdad? Es etc, ¿verdad? Y en la carpeta ST tenemos que sacar tenemos que trabajar con el archivo, ¿verdad? FSTag, ¿no? Mi recomendación es que cada que vayan a trabajar un archivo de parámetros, saquen un respaldo. ¿Cómo sacan un respaldo? Simplemente copian el archivo FSTag como archivo FSTag, ¿verdad? Yo le suelo poner a veces .all, .respaldo, .modificado, .tmp. Entonces, a veces me gusta ponerlo como .all, ¿no? Le suelo poner .all, .respaldo, .tmp para después borrarlos, porque si me lleno de muchos archivos, también genero basura. Entonces, tengo que crear una manera de identificarlos, ¿no? Entonces, ahorita, si yo pongo todos los fc, ¿verdad? Ahí veo que tengo los dos archivos, tengo el fctag y el fctag.all, es decir, que ya tengo el respaldo. Una vez que yo tengo el respaldo, ahora sí puedo trabajar con ese archivo. Aquí tenemos que utilizar el famoso VI, que es el único editor que funciona por aquí, y aquí en el VI veo yo que tengo un par de líneas, y al final, ¿verdad? Poniendo la letra I, voy a poder insertar una nueva línea donde tenemos que poner cuál es nuestro dispositivo. Entonces vamos a poner el device, el dispositivo que está en la carpeta de dispositivos, y es el SCSI, ¿verdad? Era el SDB, ¿verdad? La partición número 1, y este de aquí la vamos a montar el disco, en el disco, y allí tenemos que poner, me parece que tenemos que poner el sistema de archivos. Déjenme revisar acá la diapositiva. Ya, tenemos que poner el sistema de archivos con el cual trabaja. Entonces, aquí le voy a dar unos tags para coincidir con el de arriba. Entonces, este es el XT3, este es el sistema de archivos. Y por acá le ponemos asimismo los default. Son parámetros adicionales que nosotros no nos vamos a complicar, le vamos a poner los default, ¿verdad? Y por acá se le pone 0 y 0, ¿no? Entonces, esa sería una línea. Acá vamos a agregar, ¿verdad? Otra vez otro dispositivo. Este es el SDB2, ¿verdad? Este lo vamos a montar en el disco 2. Este de aquí era el EXT4, ese era su sistema de archivos. Asimismo le ponemos default, ¿verdad? Y por acá los parámetros le ponemos 0 y 0, ¿no? Entonces ya hemos modificado el FS tag, ¿verdad? Aquí tenemos que, obviamente, tenemos que grabar, y en este caso también grabar y salir, ¿verdad? Y si quiero le hago un more al FS tag para ver que se guardaron los cambios, y ahí veo que sí se guardaron las dos líneas que agregué, ¿no? Entonces, nuevamente me voy a ir al raíz, ¿verdad? Y voy a hacer un cap del directorio disco y del directorio texto, y veo que sigue estando en el directorio porque no he montado nada. Y si hago del disco 2, veo que ni siquiera tengo el archivo, ¿no? En este caso voy a hacer un reboot. Nuevamente voy a hacer un reboot. Para ver lo que sucede, pasa o acontece.
tienen alguna pregunta, inquietud, ahora sería el momento. Allí nuevamente estoy en mi sesión. Voy a entrar. Ahí entré. Me gusta a mí, como ya saben, irme al raíz, ¿verdad? Y aquí de entrada voy a hacer un CAC del directorio disco del archivo texto, ¿verdad? Y hago el CAC de disco y veo, dice que estoy en la partición número 1, es decir, que está montada la partición. Y ahora voy a hacer de disco 2, ¿verdad? Y dice que está montada la partición del disco. Es decir, que cuando modifique el archivo fztac, el archivo fztac se carga al momento de iniciar Linux y automáticamente me monta esas particiones, ¿no? Entonces yo voy a hacer ahora un umon. Voy a hacer un umon de disco. Voy a hacer un umon de disco 2, o sea, voy a desmontar los dos. Y si yo hago un CAC de texto, veo que ya se desmontaron, ya está el archivo de texto anterior. Y si hago un CAC de disco 2 texto, ni siquiera existe el archivo porque ya se desmontaron, ¿no? Entonces, reinicié y estaban montados y ahora se desmontaron, ¿no? Déjenme ver por aquí. Ya, yo tengo agregado en el fztac, tengo agregado los dispositivos montados. Yo puedo poner así, mount, ¿verdad? Mount, y simplemente digo que monto el disco. Y también puedo hacer mount de disco 2, ¿verdad? Y si yo hago nuevamente el CAC de disco, veo que ya estoy en la partición número 1 y si hago el CAC de disco 2, ya estoy en la partición de disco 2. Es decir, cuando yo ya tengo en el fztac, tengo los dispositivos montados, ya los puedo montar directamente del fztac, colocando directamente el nombre del dispositivo que quiero montar, ¿sí? Entonces, directamente se puede montar allí, entonces ya no tengo que hacer el formato, sino que directamente los he montado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Ya formateamos el sistema de archivos, ya creamos el punto de montaje que es simplemente un directorio, ya modificamos el VI agregando esas líneas de código, ¿verdad? Ya lo montamos con este formato, me parece que ya lo montamos anteriormente con el "-t" para indicar el sistema de archivos, y también montamos directamente del fztac, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de agregar un nuevo disco duro que incluye, ¿no? Que incluye su formateo. Ya, avanzando con este tema, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí, porque ya vamos a pasar de este tema. Ya, entonces aquí está el deber de la semana 11 de esta semana, ¿verdad? Aquí tienen que subir el video, informe, la práctica, siempre tienen que grabarse trabajando en el equipo, participando, ¿verdad? O la foto donde están conectados en la reunión, si es que van a hacer informe. Y entonces aquí dice que creen un disco adicional de 8 GB, eso lo hacen desde la máquina virtual, y identifican el nuevo disco duro utilizando el FDIS, entonces ahí simplemente ponen FDIS-L y ahí aparece el disco, que ha de ser el SDB nada más. Entonces ahí ustedes, no sé, ponen la foto y le mandan una flechita que ahí está el disco, ¿verdad? Luego dice crea una partición en el nuevo disco, entonces ustedes se van con el fdisk, ¿verdad? Ponen /det, /sdb, y allí ponen la N para crear una nueva partición primaria de 1 GB. Luego crean asimismo con N una partición primaria de 1 GB, ¿verdad? Me imagino que esta es la número 2. Luego crean una nueva partición primaria, esta debe ser la número 3, de 3 GB, ¿verdad? Le ponen tipo E.
Luego, con N, crean una partición lógica, ahí le ponen la L, crean de 1 giga. Luego crean una partición primaria de 1 segundo giga, esta debe ser la 5, esta debe ser la 6. Y luego crean una partición lógica de 2 gigas, esta debería ser la 7. Pero aquí dice, indique qué pasó. Entonces ahí ustedes ponen si se creó con éxito o no se creó con éxito, o cómo resolvieron, ¿no? Entonces aquí algo les ha de pasar. Luego dice que formateen la partición número 2 con el formato XT4, o sea, el último, ¿verdad? Luego dicen que creen la carpeta disco 2, ¿verdad? Entonces ustedes crean en el sistema archivos la carpeta disco 2. Luego dice que monten la partición 2, o sea, la SB2, ¿verdad? Que está formateada en el disco número 2. Entonces ahí ustedes la montan. Luego dice que creen un archivo de texto en la carpeta número 2, ¿verdad? Entonces ustedes creen el archivo de texto, luego dice que reinicien el equipo, entonces ahí ustedes reinician el equipo, y luego dice que visualicen el archivo de texto en la carpeta número 2, ¿no? Aquí debería decir, indique qué pasó. Probablemente lo que vaya a pasar es que no tengan acceso, ¿verdad?, a el archivo de texto que acaban de crear. Luego dice que agreguen la partición número 2 montada en el disco número 2 en el FZ-TAC, así como lo acabamos de hacer. Saquen respaldo del FZ-TAC por si acaso metan la pata y necesiten recuperarlo, ¿verdad? Tengan cuidado porque si se equivocan o dañan todo, pueden dañar el sistema operativo, ¿sí? Porque si dañan el montaje de las particiones principales, no les va a cargar Linux. Ya, luego dice que reinicien el equipo. Entonces ustedes reinician el equipo para ver qué pasa. Luego dice que visualice la carpeta de texto en el disco número 2. Ahí ustedes ponen si pasa. Si visualizó sin éxito, no se visualizó, etcétera, etcétera. Luego dice que verifiquen qué partición puede ser la primera en quedarse sin espacio. Ya esto ya son otras cosas que tenemos que revisar, ¿no? Entonces, pero por lo menos hasta aquí ya pueden trabajar con lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? O sea, hasta visualizar el disco de texto en la carpeta número 2. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Ingeniero, ¿se acuerda que yo le pregunté lo del trabajo de ayer? O sea, el otro, el paso 5, el que me dijo que me iba a explicar bien eso. Cree el proceso en 2 terminales y elimina el proceso con el comando kill. Ya, aquí estamos en el Linux, ¿no? Este Linux de aquí, esto es el terminal número 1. Para cambiarme al terminal número 2, yo tengo que presionar control, la tecla control, más la tecla alt, más la tecla F2, ¿no? Entonces ustedes presionan la tecla control alt F2, entonces control alt F2, y ahí estoy en el terminal número 2. Si yo pongo aquí, ingreso con el root, ¿verdad? Ahí estoy en el terminal número 2. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer un ping, ¿verdad? Al 8.8. Perdón, no está activado mi teclado numérico. Ya voy a hacer un ping al 8.8.8.8, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo el proceso ping en la terminal número 2. Luego voy a hacer la combinación de tecla control alt F3, entonces presiono control alt F3 y se me habilita la terminal número 3. Entonces yo voy a poner aquí mi usuario root, ¿verdad? Pongo la clave, ingreso aquí, ¿verdad? Aquí estoy, si se dan cuenta, dice que estoy en el TTY2, o sea, en el terminal número 2. Voy a hacer un ping al 8.8, perdón, aquí también es que cada que ingreso tengo que activar el teclado numérico, 8.8.8. Allí hago un ping y entonces he empezado un proceso ping en el terminal número 3, ¿no? Entonces, miren, aquí estoy en el terminal, aunque aquí dice 2, pero realmente este es el terminal 3, ¿verdad? Control al F3, estoy aquí, control al F2, estoy acá, y control al F1, estoy en la primera terminal, ¿no? Si aquí yo hago un PS -U del usuario root, para ver todos los procesos del usuario root, ¿verdad? Yo voy a ver que en el terminal número 2 tengo un proceso ping y en el terminal número 3 tengo un proceso ping. ¿Sí? Tengo 2 procesos ping en 2 terminales diferentes. Y yo estoy con el PS en el terminal número 1. Entonces, aquí decían que ustedes hagan el kill all,
¿verdad? Y ahí ustedes le ponen, si quieren matarlos así de golpe, pueden poner el -9. Voy a poner el kill al -10, ¿verdad? Del proceso pin. ¿Sí? El kill al mata el proceso por nombre. Entonces yo hago un kill al, ¿verdad? En el terminal número 1, ¿verdad? Y ahora me voy con control al F2, me voy a ver qué pasó, y ahí dice señal definida por el usuario, es decir, se interrumpió. Control al F3, ¿verdad? Acá también se interrumpió. Entonces me regreso al terminal número 1 con control al F1, vuelvo a revisar los procesos, ¿verdad? Y veo que los procesos de ping ya se detuvieron. Entonces lo único que ustedes tienen que poner allí es que todos los procesos ping se detuvieron. Es lo que tienen que poner como conclusión, ¿sí? No sé si allí les quedó claro lo que tienen que hacer. Sí, ingeniero, gracias. Ya listo entonces. Entonces eso es todo lo que tienen que hacer. Abrir 3 terminales. En 2 terminales cobran un mismo proceso con el mismo nombre. Yo en este caso puse el PIN. Si ustedes gustan pueden poner el TOC o pueden poner algún otro, ¿verdad? Y entonces en un terminal que no tienen ese proceso, hacen un kill al, le mandan una señal para matarlos a todos. Y tienen que ir a verificar qué pasó. Y la conclusión es que todos los procesos fueron detenidos. Bueno, no sé si tengan otra duda, inquietud, pregunta. Ya, los sistemas de archivos que utiliza Linux son los XT, o sea, son los que reconoce Linux, ¿verdad? Son sus sistemas de archivos. Un sistema de archivos de Linux o un archivo de Linux no es compatible con un sistema de archivos de Windows, ¿no? En Windows se utiliza el NTFS, en Linux se utiliza el XT4, ¿no? Pero, sin embargo, si ustedes quisieran utilizar un sistema de archivos de Windows, ¿verdad? Si para utilizar un file system de Windows, entonces ustedes pueden instalar un software, ¿verdad? Que se llama EPEL. Para instalarlo, ya saben, tienen que utilizar los paquetes de instalación, en este caso el yum, ¿verdad? Ustedes van a poner yum, install EPEL, asterisco, ¿verdad? Entonces, allí ustedes pueden comprobar en el yum report list que esté disponible. Luego hacen un yum install ntfs-3g, dice allí, ¿verdad? Y con eso ustedes ya estarían instalando ese software, ¿no? Entonces, ustedes podrían, con eso de allí, ¿verdad? Podrían montar un sistema de archivo. Obviamente para montar el sistema, para utilizar el yum, ya tienen que tener configurada la red. En este caso, esta parte de aquí, nosotros ya la configuramos, por lo tanto no es necesario, ¿no? Entonces, una vez que ustedes instalan, ya podrían trabajar con sistemas de archivos de Windows. En el caso que en algún momento tengan un Linux y quieran trabajar con un sistema de archivo de Windows, pueden montar este software de aquí para que su Linux tenga esta utilidad. Nosotros no lo vamos a hacer, pero ya saben que se puede hacer si ustedes quieren. Bien, entre las tareas de un administrador de servidores está el controlar que los discos duros no se nos llenen, ¿verdad? Para poder controlar la cantidad de espacio utilizado por el sistema de archivos, nosotros podemos utilizar el comando df, ¿no? Entonces, con el comando df, nosotros vamos a tener información de los sistemas de archivos y nosotros podremos pasar como argumento cuál es el sistema de archivos de un punto de montaje. Ya, entonces, ahí dice que pongamos df, entonces vamos a hacer un clear aquí, vamos a poner df, ¿verdad? Y ahí nos sale información de todos nuestros sistemas de archivos, ¿no? Entonces aquí nos indica cuáles son nuestros dispositivos. En este caso, los dispositivos, aquí tenemos el del root, ¿verdad? El del root está montado aquí en el directorio raíz. Tenemos el del book, ¿verdad? Está montado por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos, por ejemplo, el SDB1 y el SDB2 que están montados en disco 1 y en disco 2 respectivamente. Aquí nos dice el tamaño, ¿verdad? Del número de bloque.
¿verdad? Aquí nos dice cuál es el tamaño de bloques utilizados, aquí nos dice cuál es el tamaño de bloques disponibles y aquí nos da un porcentaje de uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el del raíz está ocupado un 70%. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Nosotros podemos ver aquí cuando se nos está llenando un sistema de archivos. ¿Sí? Si un sistema de archivos se nos está llenando, se nos puede quedar detenido el sistema operativo, especialmente si es un sistema de archivos del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de boteo no se va a mover mucho, ¿verdad? Hay ciertos sistemas de archivos que no se van a mover mucho, pero hay otros sistemas de archivos que sí generan información y se nos pueden llenar y que tenemos que darle cuidado, ¿no? Uno de los cuidados que podemos darle, por ejemplo, al sistema de archivos del root, que es el que se nos puede llenar, es el de depurar la información. Hay archivos de log, de mensajería que nosotros podríamos darle mantenimiento. Algo así como en Windows borramos los archivos temporales. Así mismo en el root también tenemos, en el directorio raíz, también tenemos archivos temporales que podemos borrar para ganar espacio. Y la otra alternativa es estar chequeando al sistema de archivos que no se nos llene. Porque si se nos llena, se nos queda detenido el sistema operativo. Estas son algunas de las cosas que les pueden pasar a los administradores. Bien, si nosotros utilizamos la opción "-n", ¿verdad? Entonces aquí dice que el resultado es que da la unidad por defecto, pero en kbytes, ¿no? Que dice que es idéntico al parámetro k. Dice que se pueden modificar los parámetros para pedir los resultados en megabytes con "-n", ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer df. Vamos a poner ahí directamente "-m". Entonces, ya los resultados parece que están dados en megabytes. Ya, entonces ahí estamos viendo los resultados en megabytes, ¿no? Aquí están dando, por defecto están dados en kbytes, pero aquí están dados en megabytes, ¿no? Entonces, aquí es un poquito más asequible. Déjenme ver si funciona la G. No, con la G no funciona. No, entonces podemos llegar es hasta megabytes, ¿no? Entonces aquí es como para no tener tantos bloques, ¿verdad? Aquí podemos calcular, ¿verdad? Sin tener tantos números, se nos hace un poquito más legible la información, ¿verdad? De todas maneras, los porcentajes de uso sí están claros. Entonces aquí estaríamos en megabytes o si lo queremos en kbytes. Ya, aquí podemos utilizar el "-h". El "-h" es para que el formato sea más compatible con lo humano, entonces sea más fácil de leer del humano. Entonces aquí podemos utilizar, vamos a hacer un clear. Aquí podemos utilizar el "-h", ¿verdad? Entonces podemos utilizarlo así, o también si yo quiero ver, por ejemplo, un dispositivo en específico, por ejemplo, el del disco, ¿verdad? Pongo solamente el que me interesa, ¿no? Entonces pongo aquí el dispositivo montado, ¿verdad? O pongo sin parámetros y me aparece en el de todo, ¿no? Entonces aquí el formato está un poquito más humanizado. En este caso tengo el tamaño en megabytes. ¿Sí? Daba lo mismo que utilizar el "-m". Vamos a ver. "-m", ¿verdad? No, no da lo mismo porque aquí ya me muestra el tamaño, ¿verdad? Mientras que por acá me muestra por bloque, ¿no? Entonces, "-h" es como que mejor. Ya, ahí está df-h para ver cómo está nuestro sistema de archivos. Como les decía, ustedes siempre tienen que estar chequeando el porcentaje de uso, ¿sí? Porque donde se nos llena un file system, entonces se nos puede quedar atorado el sistema operativo. Ya, entonces ya vimos el "-h. Tenemos el "-t", dice que el "-t nos permite la visualización del tipo del sistema operativo. Entonces hagamos el "-t". Requiere un argumento opcional.
A ver qué hice mal. Ya. Vamos a usar el menos T, pero me dice que pongamos el sistema de archivos. En este caso vamos a poner el disco. Oh, menos T dice restringe el listado para el tipo. Ah, ya. Entonces vamos a hacer menos T ext3. Ya, entonces miren, ahí con el menos T podemos ver los diferentes sistemas de archivos. En este caso yo solamente tengo un sistema de archivos que es el ext3, ¿verdad? Y si yo pongo el 4, ahí me sale el sistema de archivos que es el ext4, ¿no? Entonces con el T podemos nosotros ver el listar por sistemas de archivos, si es que yo en este caso no conozco el sistema de archivos. Ya, entonces por el menos T me muestra el sistema de archivos. Ya, pero aquí tenemos el T mayúscula, ese no lo hemos probado. Entonces pongamos el T mayúscula. Ya, con el T mayúscula, ahí sí me sale el sistema de archivos. Entonces aquí yo tengo algunos sistemas de archivos. Algunos son sistemas de archivos temporales, ¿verdad? Otros son el sistema de archivos del sistema operativo, que es el XFX, perdón, el XFS, ¿verdad? Y los que tenemos de usuarios que son el ext3 y el ext4, ¿no? Entonces, ahí podemos ver los diferentes sistemas de archivos que tenemos en el Linux, con el menos T mayúscula, ¿no? Si yo quiero ver de un dispositivo en especial, entonces pongo el menos T y pongo el dispositivo que quiero ver, por ejemplo, el directorio raíz, ¿no? Entonces, ahí en el directorio raíz me sale que es, el tipo de archivo es el XFS. Bien, aquí tenemos el ejemplo con el menos M para ver los bloques. Aquí nos marca pues cuál es el que está en uso. Aquí estoy viendo que en este ejemplo se verifica que el sistema de archivos que está con 29% de uso es el que está en el DEC SDA1, y veo que aquí se desmonta el BOC, ¿verdad? Aquí se desmonta el MOC y luego cuando se verifica nuevamente, ¿verdad? El sistema de archivos ya no aparece el BOC porque está desmontado, ¿no? Eh, yo no les recomendaría que lo desmonten, pero bueno, aquí en el ejemplo se desmonta para ver que ya no aparece aquí en la lista. Entonces aquí solamente se listan los sistemas de archivos que están montados. Bueno, también tenemos el FSCheck, ¿verdad? El FSCheck sirve para comprobar, viene a ser algo así como el ScanDisk de Windows. El FSCheck, ¿verdad? Va a comprobar un sistema de archivos, ¿verdad? Para ver si está bien o no, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo que dice FSCheck, ¿verdad? Menos F y B, ¿verdad? Del dispositivo, tenemos que poner el dispositivo y ahí simplemente lo checa. Ya, entre los parámetros está el menos A para reparar de manera automática, no hay confirmación, el menos N simplemente para reportar los problemas, ¿verdad? El menos C para buscar sectores dañados, ¿verdad? El menos F para forzar la revisión, ¿verdad? El menos Y para sí a todo y el menos B para el modo verbose para facilitar todo, ¿no? Entonces, vamos a ver si hacemos un FS check. ¿Sí? Creo que era así el formato. Y vamos a ponerle el menos B mayúscula. No sé si ponerle el menos F, ¿no?
pero vamos a ponerle menos B y vamos a revisar el dispositivo, ¿verdad? El SDB3, el FDB2, perdón. Vamos a ver qué sale. Entonces dice. Ya. Un detalle es que para poder chequear los sistemas de archivos tienen que estar desmontados porque no pueden estar trabajando. Entonces tendríamos que desmontarlo. Entonces podemos poner umon, ¿verdad? Vamos a desconectar el disco. Ya. Y ahora vamos a hacer un FSH, pero en el disco estaba el SDB1, entonces ese día es el que vamos a chequear, ¿no? Entonces ahí lo chequeamos y ahí dice que se chequeó y no arrojó ninguna novedad. Entonces está bien nuestro sistema de archivos, pero para poder chequearlo tenemos que desmontarlo. Sí, miren, aquí justamente está el detalle que dice que la partición no tiene que estar montada, ¿no? Por ejemplo, aquí hace un fscheck -sec del book, el -c, ¿para qué era el -c? Para buscar sectores dañados, ¿no? Entonces, podemos revisarlo para chequear sectores dañados y ver qué pasó. Entonces, daría lo mismo que nosotros hagamos así, -b, -c. Ya, miren, ahí está revisando, ya terminó de revisar y dice que si no encontró, dice que no encontró ninguna novedad, no se ve aquí de ninguna novedad, ¿no? Entonces, ahí ya revisó. Entonces, aquí en sus prácticas dice, estamos acá, verifique la primera partición que se queda sin espacio, entonces ahí tienen que utilizar el DF para ver cuál puede ser esa partición. Compruebe el sistema de archivos en la partición número 1, compruebe el sistema de archivos en la partición número 2, ¿verdad? Entonces tienen que comprobar el sistema de archivos en la partición. Entonces, hasta aquí ya pueden llegar. Y ahí hablaríamos de la swap. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, inquietudes, dudas. Yo estoy en este momento copiando sus asistencias. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud o duda con respecto a lo que estamos viendo. ¿Preguntas, jóvenes? No, Ya, entonces nos vamos a quedar por allí el día de hoy. Lo que me he dado cuenta es que hoy día no se han conectado tantos, hay como algunos ausentes, entonces díganles a sus compañeros que no se olviden de marcar su asistencia y que cuidado se vayan a atrasar, ¿no? Porque como estas cosas son medios técnicas, entonces cuando uno se las pierde, y ya después se hace un poco difícil comprenderlas. Bueno, jóvenes, entonces de mi parte, pues muchas gracias por su atención. Ya pueden ir avanzando con las tareas y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Eh, entonces yo procedo a detener la grabación y a desconectarme. Que tengan un buen día. La profe, cuídese, gracias. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Los